Capítulo 1. El instante en que decides levantarte. Hay un segundo en la vida de todo ser humano, uno solo, donde el universo se detiene, conteniendo la respiración, esperando tu siguiente movimiento. Ese segundo no es cuando todo va bien. Es cuando todo parece desmoronarse. Cuando la mente grita que pares. Cuando el cuerpo no quiere moverse. Cuando el alma, cansada de tanto intento fallido, te susurra que quizás ya no vale la pena. Ese segundo, ese pequeño espacio entre la rendición y la decisión, es donde se define quién eres realmente. La mayoría nunca cruza ese punto. Se quedan atrapados en la espera del algún día. Esperando motivación, esperando señales, esperando el momento perfecto. Pero el momento perfecto no existe. Nunca ha existido. La perfección es el disfraz más elegante de la procrastinación. La acción, esa fuerza que cambia destinos, nunca llega desde afuera. Nace del cansancio de esperar. Nace cuando te das cuenta de que nadie va a venir a salvarte. Porque la verdad es esta, nadie vendrá. Nadie va a empujarte, nadie va a obligarte, nadie va a sostenerte en la línea de fuego cuando la duda te consuma. La única persona capaz de cambiar tu vida está en el espejo. Y hasta que no lo aceptes, seguirás siendo rehén de tus excusas. La humanidad se construyó a base de acción, no de intención. No fueron las ideas las que encendieron la primera hoguera, sino las manos que se atrevieron a chocar las piedras. No fue el deseo lo que llevó a Edison a iluminar el mundo, sino la obstinación de seguir probando cuando la noche parecía eterna. No fue la esperanza lo que movió a Lincoln a luchar por la libertad, sino su decisión de actuar aún cuando sabía que cada paso podía costarle la vida. La historia no recuerda a los que quisieron, recuerda a los que hicieron. Pero antes de actuar, hay que vencer al enemigo más poderoso de todos, la mente que te convence de no hacerlo. Porque la mente humana es un arma de doble filo. Puede ser tu mejor aliada o tu peor verdugo. Tiene la capacidad de inventar 1000 razones para no moverte, 1000 justificaciones envueltas en lógica y miedo. Te dirá que no es el momento, que necesitas más información, que tal vez mañana. Pero la mente, si no la dominas, se vuelve una cárcel invisible. No hay cadena más fuerte que la duda. No hay prisión más silenciosa que la comodidad. El miedo a fallar es el asesino más discreto de los sueños. Porque no mata de golpe, te adormece lentamente. Te susurra cada día, mañana lo intentaré. Y así pasan los días, las semanas, los años, hasta que un día te despiertas y ya no hay tiempo. El primer paso para obligarte a actuar es aceptar que nadie se siente preparado. Ni los grandes genios, ni los visionarios, ni los héroes. Edison no se sintió preparado cuando empezó a experimentar con electricidad. Walt Disney no se sintió preparado cuando dibujaba ratones mientras vivía en una oficina abandonada. Henry Ford no se sintió preparado cuando todos lo llamaban loco por imaginar que el automóvil sería para las masas. Pero actuaron igual. Y ese es el secreto, actuar igual. Con miedo, con dudas, con incertidumbre. Porque la acción no espera a la confianza. La confianza nace de la acción. El error que la mayoría comete es creer que necesita motivación para empezar. Pero la motivación no es causa, es consecuencia. No aparece antes del movimiento, aparece durante. El fuego no se enciende esperando calor, se enciende frotando. Y tú tampoco vas a sentirte listo hasta que empieces a moverte. Los grandes no se diferencian de ti en talento ni en suerte. Se diferencian en una cosa, en su capacidad de actuar incluso cuando no tenían ganas, incluso cuando nadie creía en ellos, incluso cuando todo estaba en su contra. Actuaban sin garantía de éxito, porque entendieron que el mayor fracaso no es intentarlo y perder, sino no intentarlo nunca. El universo responde al movimiento. No a las intenciones, no a las palabras, no a las excusas. Al movimiento. Cada vez que das un paso, por mínimo que parezca, mueves engranajes invisibles. Abres caminos que no estaban antes. Activar el cuerpo es activar el destino. Pero hay algo más profundo. Actuar no es solo moverte hacia algo, es moverte contra algo. Contra la pereza, contra la apatía, contra tu antiguo yo. Actuar es rebelarte contra el impulso animal que busca seguridad y confort. Es declarar la guerra al estancamiento.
No necesitas un plan perfecto, necesitas el coraje del primer paso. Ese es el momento en que la magia ocurre. Edison no tenía un plan detallado para inventar la bombilla. Tenía un propósito. Y cada día hacía algo, una cosa, por pequeña que fuera, que lo acercara a él. Esa constancia, esa devoción silenciosa a la acción, fue la diferencia entre un soñador más y un hombre que cambió la historia. Piensa en los fundadores de los imperios industriales. Andrew Carnegie empezó cargando bobinas de hilo en una fábrica por unos centavos al día. No tenía recursos, ni contactos, ni educación formal. Pero tenía algo que muchos no, el impulso de actuar. Cada decisión, cada riesgo, cada oportunidad que tomaba, lo acercaba a una visión que solo él podía ver. Y es que actuar no siempre te lleva directo al éxito. A veces te lleva a la lección que te prepara para él. Pero la inacción no te lleva a ninguna parte. El que espera el momento ideal nunca empieza. El que busca la motivación perfecta nunca se mueve. Y el que se queda planeando toda la vida muere con los planos en la mano. Tienes que obligarte a actuar. No con violencia, sino con conciencia. No con enojo, sino con propósito. Obligarte porque sabes que tu futuro depende de ello. Obligarte porque la versión más grande de ti no puede nacer en la comodidad. Cada día hay una batalla invisible entre dos fuerzas, la del impulso y la del miedo. La fuerza que gana es la que alimentas más. Si alimentas la duda, el miedo crece. Si alimentas la acción, la confianza florece. Cada decisión que tomas refuerza un hábito, el de moverte o el de quedarte quieto. Y un día, sin darte cuenta, esas pequeñas decisiones definen tu destino. Porque la vida no cambia de golpe, cambia cuando decides actuar una vez más. Y otra. Y otra. La acción es la raíz de toda transformación. Sin acción, la fe es solo teoría. Sin acción, la visión es solo un dibujo mental. Sin acción, el propósito se marchita. No hay sabiduría sin experiencia. No hay progreso sin error. No hay grandeza sin movimiento. Y cuando entiendas eso, cuando comprendas que actuar es un privilegio y no un castigo, la vida dejará de parecerte un peso y se convertirá en una obra. Porque actuar es crear. Cada vez que haces algo nuevo, estás esculpiendo tu realidad con las manos del presente. El universo recompensa la valentía, no la espera. Y a veces la valentía más grande es simplemente empezar. No importa si tropiezas, si fallas, si nadie lo entiende. Actúa igual. Porque cada acción es un voto por la persona en la que te quieres convertir. Y cuando tus acciones se alinean con tu propósito, el universo responde con oportunidades, sincronicidades y puertas que antes no existían. No esperes sentirte listo. Oblígate a actuar. No esperes a tener confianza. Actúa, y la confianza vendrá. No esperes a que el miedo desaparezca. Actúa a pesar de él. La acción no elimina el miedo, lo transforma. Lo convierte en energía, en impulso, en poder. Y cuando aprendas a moverte incluso en medio de la duda, descubrirás que la acción constante es la llave que abre todas las puertas cerradas. Capítulo 2. La mente como campo de batalla. El mayor enemigo no vive fuera de ti. No está en tus circunstancias, ni en tus limitaciones, ni en las personas que dudaron de ti. El enemigo más poderoso habita en silencio, justo detrás de tus pensamientos, y se llama mente. Esa fuerza invisible que puede elevarte a la cima o hundirte en el abismo. La mente es el campo de batalla donde se libra la guerra más importante de tu vida, la guerra entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Y el resultado de esa guerra determinará tu destino. Desde el primer día en que abriste los ojos al mundo, tu mente empezó a grabar cada palabra, cada miedo, cada rechazo, cada mirada de desaprobación. Esas memorias se transformaron en programas invisibles que hoy gobiernan tus decisiones sin que lo notes. Por eso, cuando intentas avanzar, una voz interna te susurra que no puedes, que no sirves, que es demasiado tarde. No es la realidad la que te detiene, es tu mente condicionada por el pasado. Lo que llamas falta de disciplina, muchas veces es simplemente una mente no entrenada. La mente no busca tu grandeza, busca tu seguridad. No le interesa tu propósito, le interesa tu supervivencia. Y por eso te limita, te sabotea,
te encierra en la jaula de lo conocido. Porque lo conocido, aunque duela, le resulta cómodo. La mente teme lo desconocido porque no lo puede controlar. Pero ahí, justo en ese territorio incierto donde la mente se siente amenazada, es donde empieza el crecimiento. Comprender esto es entender que el miedo no es una señal para detenerte, sino una invitación para expandirte. El miedo no es el guardián del peligro, es el guardián del cambio. Cada vez que sientes miedo, estás frente a una puerta que lleva a tu siguiente nivel. Y esa puerta solo se abre cuando decides avanzar a pesar de él. Los grandes hombres y mujeres que cambiaron la historia no lo hicieron porque carecieran de miedo, lo hicieron porque aprendieron a dominar su mente. Thomas Edison, al fallar cientos de veces en su intento de crear luz, no escuchaba la voz interna que le decía «ya basta, renuncia, es imposible». La oía, pero no la obedecía. Walt Disney fue rechazado decenas de veces, humillado, endeudado, y aún así, siguió imaginando. ¿Por qué? Porque había conquistado su mente antes de conquistar el mundo. La mente es como un caballo salvaje. Si no lo dominas, te arrastra al caos. Pero si aprendes a guiarlo, te lleva más lejos de lo que jamás imaginaste. Dominar la mente no significa eliminar los pensamientos negativos, significa no creerlos. Significa observarlos, entender su origen y seguir actuando a pesar de ellos. Significa ser el conductor, no el pasajero. La mayoría de las personas vive esclava de su mente. Se despiertan con pensamientos que no eligieron, reaccionan a emociones que no comprenden, se mueven por impulsos automáticos y luego llaman destino al resultado de su falta de control. Pero el destino no es azar, el destino es la consecuencia de cómo piensas. Tu mente crea primero la versión mental de tu realidad y luego el universo la traduce en hechos. Todo lo que existe fue primero una idea. Todo lo que tienes en tu vida fue antes un pensamiento que alimentaste, consciente o inconscientemente. Por eso, el primer paso para obligarte a actuar no es mover el cuerpo, es entrenar la mente. Entrenar la mente no es cuestión de fuerza, es cuestión de dirección. No puedes luchar contra tus pensamientos, pero puedes redirigirlos. No puedes impedir que surja la duda, pero puedes impedir que gobierne tus decisiones. La mente responde a lo que repites. Cada vez que eliges pensar no puedo, estás reforzando un patrón. Cada vez que eliges pensar si puedo, estás creando uno nuevo. La mente no distingue entre verdad y mentira, solo entre lo que repites y lo que olvidas. Por eso, tus pensamientos más frecuentes se convierten en tu realidad más probable. Los sabios antiguos lo entendían. Los monjes, los filósofos, los líderes espirituales de todas las épocas sabían que quien domina su mente domina su vida. No porque el mundo cambie, sino porque cambia su percepción del mundo. Epicteto lo dijo con claridad, no es lo que nos pasa lo que nos afecta, sino lo que pensamos acerca de lo que nos pasa. Cuando logras controlar tu mente, nada externo puede destruirte. Puedes perder dinero, amistades, prestigio, oportunidades, y seguir en paz, porque tu centro ya no depende del entorno. Tu mente deja de ser tu enemigo y se convierte en tu espada. Pero para llegar ahí, hay que enfrentarse al caos interno. Hay que mirarse con brutal honestidad y reconocer cuánto de lo que piensas realmente te pertenece. Porque la mayoría de tus miedos ni siquiera son tuyos. Son herencias emocionales de otros, de tus padres, de tus profesores, de la sociedad, de las voces que repetían «eso no se puede, no es para ti, no naciste para eso». Y creciste creyéndolo. Pero en el momento en que lo ves, en el instante en que tomas conciencia, ese pensamiento deja de tener poder. Porque la conciencia es luz, y la mente no puede mantener sombras donde hay luz. El entrenamiento mental comienza con el silencio. No con palabras, no con afirmaciones vacías, sino con presencia. Aprende a observar tu mente sin identificarte con ella. Cada vez que la observas, te separas un poco de su control. Cada vez que respiras y eliges no reaccionar, te conviertes en el maestro de tu propia energía. La mente te dirá que no puedes. La mente te mostrará todos los escenarios de fracaso posibles. Pero recuerda, la mente solo tiene acceso a tu pasado, no a tu potencial. Ella te habla desde lo que ha visto, no desde lo que podría ser. Por eso, escucharla es mirar hacia atrás.
Guiarte por ella es vivir en repetición. La transformación comienza cuando decides dejar de ser rehén de tu pensamiento. Cuando entiendes que no necesitas eliminar el miedo, sino moverte con él. Porque la mente solo obedece a quien actúa. Si te detienes, te domina; si te mueves, se rinde. Los que han conquistado la historia entendieron esto profundamente. Henry Ford lo resumió en una frase: tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. Esa es la declaración más poderosa sobre la mente humana que se haya dicho jamás. Porque lo que crees se convierte en tu límite. Si crees que no puedes, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Si crees que puedes, tu mente buscará caminos para lograrlo. Tu mente no trabaja contra ti, trabaja para ti, pero según las órdenes que le das. Si le alimentas con pensamientos de miedo, te protegerá del riesgo, y en ese intento de protegerte, te condenará a la mediocridad. Pero si le alimentas con visión, propósito y determinación, activará una maquinaria imparable para ayudarte a crear lo que imaginas. El pensamiento es una orden. Capítulo 3. Creer antes de sentir. Hay una verdad que atraviesa todas las eras, desde los templos antiguos hasta los laboratorios modernos, desde las palabras de los filósofos hasta las notas de los inventores: antes de que algo exista fuera, tiene que existir dentro. Antes de que el mundo vea la obra, el creador tiene que verla con los ojos cerrados. Antes de que la realidad responda, el alma tiene que creer. Porque el orden natural de la creación no es sentir y luego creer, es creer y luego sentir. El error de casi todos los seres humanos es esperar la señal externa, la prueba, la evidencia. Esperan sentir confianza para empezar, sentir motivación para actuar, sentir seguridad para decidir. Pero la vida no funciona así. La vida no recompensa a los que esperan, recompensa a los que creen antes de ver. Esa es la paradoja más profunda del crecimiento: tienes que actuar como si ya tuvieras lo que aún no existe, caminar como si ya fueras la persona que todavía estás construyendo, hablar como si tu futuro fuera inevitable. Porque el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que crees que mereces. Creer antes de sentir es una decisión de valentía. Es mirar la nada y ver posibilidad. Es tener el coraje de afirmar "ya es mío" cuando el mundo te grita imposible. Y la historia está llena de hombres y mujeres que vivieron bajo esa ley invisible. Edison creía en la luz cuando todo el planeta vivía en la oscuridad. Carnegie creía en la abundancia cuando era un niño pobre cargando bobinas en una fábrica. Disney creía en la magia cuando dormía en su oficina sin un centavo. Lincoln creía en la unión cuando su nación se desangraba. Todos ellos creyeron antes de sentir. No se trata de fe ciega, se trata de visión interna. La fe no es cerrar los ojos y esperar, es abrirlos por dentro y actuar. No es un acto religioso, es una disciplina mental. Porque creer antes de sentir no significa ignorar la realidad, significa decidir que no serás su prisionero. La realidad no es un muro, es un reflejo. Y si no te gusta lo que ves, no golpees el espejo, cambia la imagen interior. El ser humano moderno se ha vuelto esclavo de las emociones. Solo actúa si se siente bien, solo avanza si se siente listo, solo sueña si se siente inspirado. Pero las emociones son volátiles. Son como el viento, a veces soplan a favor, a veces en contra. Si tu vida depende de cómo te sientes, estarás a la deriva. Creer antes de sentir es anclarte en una convicción más profunda, una que no depende del clima emocional del día. Es construir tu dirección sin importar el viento. El cuerpo sigue a la mente, y la mente sigue a la creencia. Esa es la jerarquía de toda creación. Si crees que no puedes, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Si crees que sí puedes, tu mente buscará caminos. El cerebro no está diseñado para juzgar tus creencias, sino para validarlas. Por eso, lo más peligroso no son tus fracasos, sino tus creencias limitantes. Si crees que no mereces amor, encontrarás rechazo incluso donde hay afecto. Si crees que el éxito es difícil, harás que cada paso lo sea. Si crees que la vida está en tu contra, convertirás cada obstáculo en confirmación de esa idea. La creencia no es un pensamiento, es un imán. No atraes lo que deseas, atraes lo que crees. Y lo que crees lo proyectas en cada palabra, en cada mirada, en cada decisión. Por eso,
Los que realmente cambian su vida no son los que repiten frases vacías frente al espejo, sino los que reprograman la raíz de su mente. Cambiar tu vida no es cuestión de suerte, es cuestión de creencia. Pero creer antes de sentir exige práctica, exige consciencia, exige que te mantengas firme cuando la evidencia externa aún no te acompaña. Porque habrá días en los que nada tenga sentido, en los que todo parezca ir en contra, en los que tu propia mente te diga que renuncies. En esos días, creer será tu única arma. Cuando todo se derrumbe, tu fe será el cimiento que te sostendrá. Lincoln tenía fe en un país unido incluso mientras veía soldados morir cada día. Mandela creía en la libertad mientras miraba el mismo muro de prisión durante 27 años. Edison creía en la luz mientras su laboratorio ardía en llamas. Y tú, hoy, quizás tengas que creer en ti mientras todo a tu alrededor parece desmoronarse. Ese es el precio de la creación, creer sin evidencia. Porque la evidencia llega después. Primero viene la creencia, luego la manifestación. Primero viene el salto, luego aparece el suelo. Esa es la danza eterna del destino, la fe abre el camino que el miedo no puede ver. Cuando aprendes a creer antes de sentir, ya no dependes del resultado para tener paz. Ya no te defines por lo que ves, sino por lo que sabes dentro de ti. Esa certeza cambia todo. No es arrogancia, es confianza en el orden invisible de la vida. Es entender que el universo no está en tu contra, sino esperando tu señal para moverse. Pero esa señal no es la duda, es la decisión. No es la queja, es la convicción. No es la espera, es el movimiento. Cada vez que actúas desde la creencia, el universo responde con recursos, personas y coincidencias que parecían imposibles. Porque creer antes de sentir no es pasividad, es acción consciente. No puedes pedirle al universo que te dé abundancia si tu energía vibra en escasez. No puedes pedirle oportunidades si no te sientes digno de ellas. No puedes pedir confianza si sigues hablando el lenguaje de la duda. La coherencia entre lo que crees, dices y haces es la llave maestra. El error es pensar que necesitas primero sentirte poderoso para actuar. No. Actúa como si ya lo fueras, y el sentimiento vendrá. El cerebro no distingue entre realidad y visualización profunda. Si vives como si ya fueras la persona que deseas ser, la mente se reconfigura, el cuerpo responde y la energía cambia. Así lo hicieron todos los grandes creadores. No esperaron a sentirse listos, decidieron creer hasta sentirse listos. Henry Ford lo explicó sin adornos: los que dicen que pueden y los que dicen que no pueden, ambos tienen razón. Esa frase contiene el mapa completo de la mente humana. La creencia es el molde donde la realidad se vierte. Cambia el molde, y el resultado cambia. Pero aquí está el desafío: creer no es pensar positivo. No es decir todo saldrá bien mientras te consumes en miedo. Creer es un estado de certeza interior, incluso en medio del caos. Es mirar la tormenta y decir, esta también pasará. Es confiar en que hay un propósito más grande detrás de cada obstáculo, aunque no puedas verlo todavía. El problema es que muchos confunden fe con esperanza. La esperanza espera que algo cambie, la fe sabe que ya cambió. La esperanza depende del futuro, la fe vive en el presente. La esperanza es un deseo, la fe es una decisión. Por eso, la fe verdadera no se demuestra con palabras, se demuestra con acción. El que cree, actúa. El que duda, espera. Esa es la diferencia entre los que construyen y los que sueñan. La fe sin acción es un poema. La fe con acción es una revolución. Creer antes de sentir es un arte, porque te obliga a sostener tu visión cuando nadie más la entiende. Te exige caminar por senderos vacíos, a veces en silencio, a veces solo, mientras el resto del mundo se ríe. Pero cada paso que das sin garantía está creando el terreno bajo tus pies. No todos tienen la fuerza de creer antes de sentir, por eso tan pocos logran crear algo eterno. Porque la mayoría busca pruebas, pero los creadores son la prueba. La fe es el idioma que habla la materia. Es la frecuencia más alta del alma humana. Capítulo 4. Visión, el mapa invisible del alma. Todo comienza con una imagen. No con un plan, no con un cálculo, no con una estrategia, sino con una imagen que nace en lo profundo del alma. La visión es eso,
La capacidad de ver lo que aún no existe, de contemplar con los ojos cerrados lo que el mundo aún no puede comprender con los ojos abiertos. Es el mapa invisible del alma, la brújula secreta que guía a los que se atreven a caminar donde nadie más ha ido. El ser humano sin visión está condenado a repetirse, a vivir dentro del círculo de lo que ya conoce, girando infinitamente entre la rutina y el miedo. Porque la visión no solo muestra el destino, crea el destino. Todo lo que ha existido alguna vez fue primero la visión de alguien. Antes de que existiera la bombilla, Edison la vio. Antes de que existiera el automóvil, Ford lo vio. Antes de que existiera Disneyland, Disney lo vio. No fue suerte, fue visión. Porque la visión no es una idea, es una imagen tan viva, tan real, tan poderosa, que empieza a tirar de ti como una fuerza invisible, incluso cuando todo lo demás parece empujarte hacia atrás. Pero la visión tiene un precio. El precio es la soledad, la incomprensión, el rechazo. Porque los que tienen visión viven adelantados al tiempo. Ven lo que otros aún no pueden ver, y por eso los demás los llaman locos, soñadores, ingenuos. Pero en la historia, la locura siempre ha sido el preludio del cambio. Los que vieron más allá fueron los que rompieron los límites de lo posible. La visión no se construye desde la lógica, se construye desde el alma. La lógica analiza lo que fue, la visión imagina lo que podría ser. La lógica busca seguridad, la visión busca propósito. Por eso, los grandes visionarios son peligrosos para el sistema, porque no obedecen la realidad, la reinventan. Tener una visión no es solo saber lo que quieres, es sentirlo con una claridad tan intensa que el cuerpo empieza a actuar como si ya fuera cierto. Tu mente empieza a buscar caminos, tus sentidos se agudizan, tus decisiones se alinean. La visión se convierte en un imán, y todo lo necesario empieza a gravitar a tu alrededor. No porque sea magia, sino porque estás enfocado. La visión concentra tu energía, elimina distracciones y te da dirección. Pero la mayoría vive sin visión. Se levantan cada mañana no porque saben hacia dónde van, sino porque no saben cómo detenerse. Trabajan, comen, descansan, repiten. Viven con los ojos abiertos, pero el alma cerrada. Y una vida sin visión es una vida sin dirección. Puedes tener movimiento, pero sin propósito, el movimiento no es progreso, es solo ruido. La visión no necesita aprobación. No necesita que otros crean en ella. De hecho, cuanto más grande es tu visión, más resistencia encontrarás. La resistencia es la prueba de que vas en la dirección correcta. Porque si tu visión no incomoda, no transforma. Si no provoca rechazo, es demasiado pequeña. Lincoln soñó con una nación libre cuando el país estaba dividido por la esclavitud. Esa visión casi lo destruye, pero también lo inmortalizó. Walt Disney imaginó un mundo donde los adultos volvieran a soñar como niños. Se rieron de él, lo llamaron ridículo, pero su visión terminó construyendo el lugar más visitado del planeta. Steve Jobs vio en la tecnología un instrumento de arte. Su visión cambió la forma en que el mundo se comunica, crea y piensa. Todos ellos tenían algo en común, la visión no los elegía por comodidad, los elegía por propósito. Y aquí está la verdad, la visión te elegirá a ti también, pero no lo hará suavemente. No será una invitación, será un llamado. Y ese llamado no te dejará en paz. Te perseguirá en tus sueños, en tus silencios, en cada momento en que intentes conformarte con menos. La visión es la voz del alma que te recuerda que viniste para más. Pero cuidado, porque la visión también puede morir. Muere en la inacción, muere en la duda, muere cuando la alimentas menos que a tu miedo. Por eso, debes protegerla como un fuego sagrado. Porque el mundo intentará apagarla con su ruido, con su urgencia, con su lógica. Te dirán que no se puede, que no vale la pena, que es demasiado tarde. Pero la visión no necesita tiempo, necesita fe. Una visión sin fe es una fantasía. Una fe sin visión es ceguera. Pero cuando ambas se unen, se convierten en creación. La visión no te dice cómo, te dice por qué. Y ese por qué es suficiente para empezar. El cómo lo descubrirás en el camino. La visión no se explica con palabras, se demuestra con vida. Porque los visionarios no hablan de lo que harán, lo hacen. No buscan aprobación, buscan realización.
Hay un momento en la vida de todo ser humano donde debe decidir si será espectador o creador, si vivirá bajo la visión de otros o bajo la suya. Porque quien no tiene su propia visión termina viviendo dentro de la visión de alguien más. Esa es la forma más común de esclavitud moderna, vivir en un sistema diseñado por otros porque no te atreviste a imaginar el tuyo. La visión es una responsabilidad. No es un lujo reservado para los soñadores, es una obligación del alma consciente. Tener una visión es comprometerte con algo más grande que tú. Es prometerte no rendirte hasta que el mundo vea lo que tuviste primero. Cuando tienes una visión clara, el miedo se vuelve ruido de fondo. No desaparece, pero pierde poder. Porque ya sabes hacia dónde vas, y quien sabe hacia dónde va puede atravesar cualquier tormenta. La visión no elimina los obstáculos, los reordena. Te enseña a ver los problemas no como frenos, sino como parte del diseño. Los grandes constructores de la historia entendieron que la visión debía ser más fuerte que la evidencia. Henry Ford lo vivió. Cuando todos los expertos en transporte decían que el automóvil nunca reemplazaría al caballo, su visión le mostraba millones de vehículos rodando por el mundo. No tenía pruebas, tenía claridad. Y la claridad es más poderosa que la duda. La visión te da paciencia. Porque cuando sabes hacia dónde vas, entiendes que el proceso es parte del destino. No hay prisa, solo dirección. No hay frustración, solo aprendizaje. La visión convierte el fracaso en información, la espera en preparación y la dificultad en evolución. Capítulo 5. Propósito, el fuego que no se apaga. Hay una fuerza en el ser humano que no puede comprarse ni enseñarse, una energía invisible que trasciende el cansancio, la duda y el miedo. Esa fuerza se llama propósito. El propósito no es una meta, ni un sueño, ni una ambición. Es algo más profundo, más primitivo, más esencial. Es el fuego que no se apaga incluso cuando todo lo demás se derrumba. Es esa voz interna que te despierta en la madrugada y te dice que todavía hay algo que hacer, algo que decir, algo que construir. El propósito es la brújula del alma, y sin él, la vida se vuelve una serie de movimientos sin dirección, un viaje sin norte. El ser humano puede vivir sin muchas cosas, pero no puede vivir sin sentido. Puedes perder dinero, puedes perder amor, puedes perder estatus, pero cuando pierdes el sentido, pierdes la razón para levantarte. Y esa es la tragedia silenciosa de millones, se levantan cada día para hacer lo que no aman, para servir a un sistema que no entienden, para sobrevivir en lugar de vivir. No porque sean débiles, sino porque olvidaron su fuego. Porque en algún punto, la sociedad les enseñó a priorizar la seguridad sobre el significado, el salario sobre el propósito, la estabilidad sobre la vocación. Pero la historia nunca fue escrita por los que eligieron seguridad. Fue escrita por los que eligieron propósito. Por los que prefirieron la incomodidad de ser fieles a su verdad antes que la comodidad de una vida ajena. Edison no soportaba la oscuridad del mundo, su propósito era iluminarlo. Carnegie no soportaba la pobreza de su infancia, su propósito era construir oportunidades para otros. Lincoln no soportaba la injusticia, su propósito era liberar una nación. Disney no soportaba un mundo sin magia, su propósito era crearla. El propósito no se busca, se recuerda. Siempre estuvo dentro de ti, esperando que el ruido se apague para poder hablar. No está escondido en los libros ni en las palabras de otros, está en las emociones que te encienden, en las injusticias que no puedes ignorar, en las visiones que no te dejan dormir. Lo que amas profundamente, lo que duele intensamente, lo que no puedes dejar de pensar, ahí está el propósito llamando. El propósito no siempre se presenta con claridad. A veces llega disfrazado de curiosidad, de frustración, de vacío. Porque antes de revelarse, te prepara. Antes de darte una misión, te obliga a enfrentarte contigo mismo. Te rompe, te moldea, te vacía. No para castigarte, sino para dejar espacio. Porque el propósito no se posa en un corazón lleno de miedo o vanidad, se posa en un corazón dispuesto. Muchos confunden propósito con éxito, pero no son lo mismo. El éxito es el resultado externo, el propósito es el motor interno. Puedes tener éxito sin propósito, pero no tendrás paz. Puedes ganar todo lo que el mundo valora y sentirte vacío por dentro. El propósito no busca aplausos, busca impacto.
No busca fama, busca significado. No busca reconocimiento, busca contribución. El propósito convierte la vida en ofrenda. Cada acción, cada palabra, cada decisión se convierte en una expresión de algo más grande que tú. Dejas de trabajar por dinero y empiezas a trabajar por sentido. Dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar coherencia. Dejas de preguntar, ¿qué gano con esto? Y empiezas a preguntar, ¿a quién sirvo con esto? Y cuando vives desde ese lugar, el universo entero conspira a tu favor. Porque la vida apoya a los que sirven a la vida. Pero vivir con propósito no es fácil. Es una guerra constante entre tu llamado y tus miedos. El propósito te pedirá que dejes atrás lo seguro, que renuncies a lo que no vibra contigo, que te despojes de identidades que ya no te representan. Te pedirá que soportes soledad, que aceptes rechazo, que falles 1000 veces sin perder la fe. Porque el propósito no se mide en logros, se mide en resistencia. Lincoln fue criticado, odiado, traicionado, pero su propósito lo sostuvo. Edison fue ridiculizado, pero su propósito lo encendió. Mandela fue encarcelado, pero su propósito lo liberó por dentro. Cuando tienes un propósito, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Porque todo sufrimiento en el camino tiene una razón: fortalecer el canal que lleva tu propósito al mundo. Vivir con propósito significa renunciar a la mediocridad emocional. No puedes seguir viviendo por inercia, esperando fines de semana, buscando distracciones. El propósito te exige presencia, entrega, compromiso. Te obliga a hacer las paces con el sacrificio. Porque el propósito sin sacrificio es una fantasía. Todo lo que tiene peso, todo lo que deja huella, tiene costo. Pero ese costo, en comparación con el vacío de no tener propósito, es insignificante. Porque cuando vives alineado con tu propósito, incluso el cansancio tiene sentido. Te duelen los músculos, pero el alma sonríe. Te faltan recursos, pero te sobra dirección. Te rechazan, pero no te rompes. Porque sabes por qué lo haces. Y cuando sabes por qué, el cómo siempre aparece. El propósito es lo que te sostiene cuando el resultado no llega, cuando la recompensa se retrasa, cuando el mundo no entiende. Porque no lo haces por el resultado, lo haces por la verdad que arde dentro de ti. Esa llama no se apaga con la derrota ni se debilita con el fracaso, al contrario, cada golpe la aviva. El propósito no se mide en victorias, se mide en impacto. No se trata de cuántas cosas logras, sino de cuántas vidas tocas. Cada palabra, cada acto, cada idea puede ser una semilla. Y aunque no veas el árbol crecer, el propósito verdadero no necesita testigos. Cuando vives desde el propósito, ya no te comparas, ya no envidias, ya no compites. Porque sabes que tu camino es único. Nadie puede robarte lo que naciste a hacer. Nadie puede imitar la frecuencia exacta de tu fuego. Puedes inspirarte en otros, pero no puedes reemplazarte. Y esa certeza te libera. El propósito es la fuerza más poderosa del universo porque está alineada con la creación misma. Todo en la existencia tiene un propósito. El sol brilla, el río fluye, el árbol crece, el ave canta, no porque busquen aprobación, sino porque están cumpliendo su diseño. Tú también tienes un diseño. Y cuando lo ignoras, el alma enferma. Cuando lo honras, todo se ordena. Capítulo 6. Disciplina. El puente entre el deseo y la realidad. Hay una línea invisible que separa a los soñadores de los creadores, a los que imaginan del otro lado del espejo y a los que lo cruzan. Esa línea se llama disciplina. Porque el deseo sin disciplina es una ilusión, la visión sin disciplina es un dibujo en el aire, el propósito sin disciplina es un fuego que se apaga con el primer viento. La disciplina es el puente que conecta la idea con la existencia, la palabra con la acción, la promesa con el hecho. Vivimos en una era que glorifica la emoción, que idolatra la motivación y desprecia la constancia. Una era donde todos quieren resultados, pero pocos están dispuestos a pagar el precio del esfuerzo sostenido. Todos quieren transformación, pero casi nadie quiere repetición. Sin embargo, la verdad es innegociable. Nada grande se construye en un instante. Todo lo eterno se edifica a base de rutina, sudor y paciencia. La disciplina no es un castigo, es una declaración.
Cada vez que eliges actuar cuando no tienes ganas, estás declarando al universo, mi compromiso es más fuerte que mi emoción. Porque las emociones cambian, pero el compromiso sostiene. La disciplina no pregunta si tienes energía, no pregunta si es el momento perfecto, no pregunta si hay garantías. Solo exige presencia. Solo pide que estés. Edison no descubrió la luz porque estaba inspirado, la descubrió porque era disciplinado. Falló miles de veces, y en cada una de ellas volvió al laboratorio. No esperaba el estado mental correcto, no esperaba sentir que podía, lo hacía. Ford no revolucionó la industria porque tuviera suerte, sino porque tuvo disciplina cuando los demás se rendían. Carnegie no construyó su imperio porque tuviera talento innato, sino porque cada día tomaba decisiones pequeñas que, sumadas, movieron montañas. La disciplina es el acto más puro de amor propio. Porque significa que te respetas lo suficiente como para cumplir tus promesas, incluso cuando nadie te ve. La motivación es emoción, la disciplina es carácter. La motivación se enciende rápido, pero también se apaga rápido. La disciplina es fuego lento, constante, inquebrantable. Es el compromiso con el proceso cuando el resultado aún no existe. Todos admiran los frutos, pero pocos soportan la siembra. Todos quieren la cima, pero pocos están dispuestos a subir. La disciplina es esa fuerza silenciosa que te empuja cuando el entusiasmo desaparece. Es levantarte temprano cuando la cama parece un paraíso. Es trabajar en silencio cuando el mundo duerme. Es hacer lo correcto sin necesidad de aplausos. Porque la disciplina no busca reconocimiento, busca transformación. Y esa transformación no ocurre en un día. La disciplina es repetición diaria, un martillo que golpea en el mismo punto hasta que el acero de tu carácter se moldea. No hay atajos, no hay magia, no hay secretos. Solo hay horas, constancia y propósito. Los grandes logros no nacen de la intensidad, sino de la consistencia. La disciplina también es libertad, aunque muchos la confundan con prisión. Porque el indisciplinado es esclavo de sus impulsos, mientras que el disciplinado es dueño de su destino. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es tener el poder de hacer lo que debes, incluso cuando no quieres. La disciplina no te quita libertad, te la da. Te libera del caos interno, de la pereza, de la postergación. Te libera de ser víctima de tus emociones. Y en ese sentido, la disciplina es espiritual. Es un acto de dominio sobre ti mismo, una forma de meditación activa. Cada vez que eliges cumplir una tarea aunque no tengas ganas, estás entrenando tu mente para servirte, no para sabotearte. Estás construyendo el músculo invisible de la voluntad, y ese músculo, una vez desarrollado, puede mover cualquier montaña. Los grandes líderes de la historia entendieron esto. Napoleón decía que la victoria pertenece al que persevera 5 minutos más que su enemigo. Benjamin Franklin hablaba de la importancia de hacer lo que debes, cuando debes, aunque no quieras. Incluso los artistas, los poetas, los genios que parecen guiados por la inspiración, estaban encadenados a la disciplina. Beethoven componía cada día, incluso en días de silencio y enfermedad. Picasso pintó más de 40.000 obras. Da Vinci llenó miles de páginas con estudios, bocetos, ideas. Ninguno de ellos esperaba inspiración, la generaban con la disciplina. La disciplina no garantiza éxito inmediato, pero garantiza evolución. Y esa evolución, tarde o temprano, se convierte en éxito. Porque quien se mantiene en movimiento, avanza, aunque no lo note. Y cada día disciplinado te acerca un poco más a la versión de ti que imaginaste. Pero la disciplina también exige renuncia. No puedes tenerlo todo. Debes elegir entre el placer momentáneo y la satisfacción duradera. Entre lo fácil ahora y lo extraordinario después. La disciplina es elegir el dolor de hoy para evitar el arrepentimiento de mañana. Porque el precio de la disciplina pesa gramos, el precio del arrepentimiento pesa toneladas. No hay crecimiento sin sacrificio. Y no hay sacrificio más grande que el de enfrentarte a ti mismo cada día y obligarte a cumplir lo que dijiste que harías. Pero ese es el camino del creador, del líder, del guerrero. Porque nadie cambia el mundo desde la comodidad. Cada día, la vida te pregunta, ¿vas a ser tu aliado o tu enemigo?
Y cada acción que tomas responde a esa pregunta. Cada vez que te comprometes con tus hábitos, estás construyendo tu destino. Cada vez que los rompes, lo destruyes. No necesitas fuerza sobrehumana, solo necesitas constancia humana. La disciplina no te pide que seas perfecto, te pide que seas persistente. Te pide que vuelvas a empezar 1000 veces, sin perder la fe. Te pide que te levantes después de cada caída, que cumplas tus propias reglas incluso cuando nadie te está mirando. Esa es la esencia de la disciplina, hacerlo porque dijiste que lo harías. Y es ahí, en esa consistencia invisible, donde nace la grandeza. Porque el mundo ve el resultado final, pero lo que realmente define tu historia son los días en los que actuaste sin ganas, en silencio, cuando nadie te felicitó, cuando nadie creía en ti. Esos días son los cimientos de todo lo que construyes. La disciplina también enseña humildad. Porque te obliga a aceptar que no todo se logra rápido, que no todo se siente bien, que no todo es brillante. Te enseña paciencia, te enseña respeto por el proceso. Cada paso importa, cada intento cuenta. Nada se desperdicia cuando hay intención. Cuando entiendes esto, dejas de buscar atajos. Dejas de envidiar a los que avanzan más rápido, porque sabes que la velocidad no importa si no hay dirección. Sabes que la consistencia vence al talento cuando el talento no trabaja. Sabes que el tiempo no destruye al disciplinado, lo perfecciona. Capítulo 7. Acción, el lenguaje de los valientes. Hay un momento en la vida donde las palabras dejan de importar, donde los planes, las teorías y las promesas ya no significan nada si no van acompañadas de un paso hacia adelante. Ese momento es el punto exacto en el que la vida te examina. Te mira y pregunta, ¿vas a hablar de tus sueños o vas a vivirlos? ¿Vas a seguir pensando en lo que podrías ser o vas a convertirlo en realidad? Porque la vida no responde a los pensamientos, responde a la acción. La acción es el lenguaje de los valientes. Hablar no cuesta nada. Soñar es gratuito. Imaginar es cómodo. Pero actuar es exponerte. Es poner tu alma en movimiento, es arriesgarte al error, es desafiar tu zona de seguridad y declarar con hechos lo que tu boca solo susurra. La acción separa a los que desean de los que conquistan. Todos quieren cambiar, pero pocos se atreven a dar el primer paso. Todos quieren resultados, pero casi nadie quiere el proceso. Y el universo, sabio e imparcial, no le da nada al que espera, solo responde al que actúa. El mundo está lleno de soñadores que nunca se levantan de la silla. Gente brillante, llena de talento, atrapada en el ciclo eterno de la preparación infinita, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando tenga confianza, cuando todo esté listo. Pero el secreto es brutalmente simple, nunca estará todo listo. Nunca tendrás todas las respuestas. Nunca te sentirás totalmente preparado. Porque la acción no es consecuencia de la seguridad, es su causa. Primero te mueves, luego entiendes. Primero saltas, luego aparecen las alas. Edison no sabía cómo crear luz cuando empezó. Tenía una visión y un martillo en las manos. Walt Disney no sabía si su idea funcionaría. Henry Ford no sabía si su automóvil revolucionaría el mundo. Ninguno sabía. Pero todos actuaron. Y el acto de actuar es lo que separa al hombre común del creador, al espectador del protagonista. La acción no es impulsividad, es compromiso. Es decirle al universo, no necesito que todo esté perfecto para empezar. Empiezo con lo que tengo, desde donde estoy, con lo que sé. Es la renuncia al control absoluto. Es fe en movimiento. Es comprender que el camino se revela caminando. Muchos creen que el conocimiento es poder, pero no lo es. El conocimiento sin acción es impotencia disfrazada de sabiduría. Saber no cambia nada, hacerlo cambia todo. La historia no la escriben los que saben más, sino los que hacen más. Los que actúan, aunque sea mal, aunque sea con miedo, aunque sea imperfecto. Porque la acción imperfecta vence siempre a la intención perfecta. El miedo a actuar es una ilusión fabricada por tu mente para mantenerte seguro. Pero esa seguridad es una jaula. Te protege del fracaso, sí, pero también te protege del crecimiento, del descubrimiento, de la grandeza. No puedes vivir buscando evitar el dolor sin evitar también la plenitud. Actuar es arriesgarte a perder,
pero también es darte permiso para ganar. La inacción tiene un costo, y es más alto que el del fracaso. Porque cuando fallas, aprendes, cuando no actúas, te marchitas. El arrepentimiento no nace del error, nace de la omisión. Lo que no hiciste, lo que postergaste, lo que dejaste morir por miedo. Eso duele más que cualquier caída. El universo no se mueve con pensamientos, se mueve con movimiento. Cada acción que tomas genera una reacción. Cada paso, por pequeño que parezca, cambia el curso de algo. Es como lanzar una piedra en un lago, las ondas viajan más lejos de lo que puedes ver. Nunca sabes a quién inspiras, a quién impactas, qué puertas se abren solo porque decidiste moverte. Pero hay algo que debes entender, actuar no significa tener todas las respuestas, significa estar dispuesto a buscarlas en el camino. La acción convierte la incertidumbre en aprendizaje. Cada intento te enseña algo, cada error te afina, cada paso te transforma. El que actúa no teme equivocarse porque entiende que el error es parte del progreso. Mira a los grandes innovadores, a los artistas, a los líderes. Ninguno esperó la validación para moverse. La acción fue su validación. Se movieron primero y la fe vino después. Steve Jobs no esperó que el mundo creyera en él para crear Apple. Lo creó, y luego el mundo creyó. Tesla no esperó que la sociedad entendiera su mente, la desafió con sus inventos. Lincoln no esperó aprobación para abolir la esclavitud, la abolió, y el mundo se adaptó. Los valientes no esperan condiciones ideales. Las crean. Actuar también significa fallar, tropezar, perder. Pero el fracaso no es lo contrario del éxito, es el ingrediente del éxito. Cada caída te acerca al acierto. Cada error afina tu precisión. La acción convierte la teoría en experiencia y la experiencia en sabiduría. Ningún libro, ninguna lección, ningún consejo puede reemplazar lo que aprendes al hacer. Y aquí está el secreto más grande, la acción cura el miedo. Siempre. Porque el miedo se alimenta de la incertidumbre. Cuanto más piensas, más lo agrandas. Pero cuando te mueves, el miedo se disuelve en el movimiento. No puedes pensar y actuar al mismo tiempo. El pensamiento detiene, la acción libera. Por eso, los valientes no son los que no tienen miedo, son los que actúan a pesar de él. Son los que sienten el temblor, pero avanzan igual. Son los que comprenden que el miedo es una brújula, no una barrera. Porque el miedo señala justo el lugar donde debes ir. La acción también tiene ritmo, y aprender a moverte con ese ritmo es arte. No se trata de correr sin sentido, sino de moverte con propósito. La acción no es agitación, es dirección. No es cantidad, es coherencia. Cada movimiento debe acercarte un poco más a lo que has decidido construir. Pero no basta con actuar una vez. La acción debe ser constante. La primera acción te saca de la inercia, la segunda construye impulso, la tercera crea hábito, la cuarta se convierte en identidad. Porque con el tiempo, ya no actúas para lograr algo, actúas porque eres alguien que actúa. La acción deja de ser una estrategia y se vuelve tu naturaleza. Y cuando eso sucede, cuando te conviertes en alguien que se mueve sin depender de la motivación, te vuelves invencible. Porque nada puede detener a quien no necesita sentirse listo para moverse. Nada puede con alguien que actúa sin permiso, sin validación, sin miedo. La acción también genera respeto. No hacia afuera, sino hacia ti mismo. Cada vez que cumples una promesa contigo, cada vez que haces lo que dijiste que harías, fortaleces la confianza interna. Y esa confianza se convierte en poder. La acción construye autoestima más rápido que cualquier afirmación. Porque puedes engañar a tu mente, pero no a tu cuerpo. Tu cuerpo sabe cuando te estás moviendo. Tu alma sabe cuando estás cumpliendo. Actuar también es una oración. Es la manera más pura de decirle al universo, estoy listo. Las palabras pueden mentir, pero las acciones no. Tus pasos son el lenguaje que la vida entiende. Y la vida siempre responde a la acción coherente. Así que deja de hablar de lo que vas a hacer. Hazlo. Deja de buscar motivación. Muévete y la motivación te seguirá. Deja de planear cada detalle. Empieza y los detalles se revelarán. No necesitas ver todo el camino, solo el siguiente paso.
Y cuando des ese paso, el siguiente aparecerá. Capítulo 8. Gratitud, la energía que transforma la abundancia en conciencia. Hay un poder silencioso que pocos comprenden, una frecuencia tan alta que trasciende las palabras y transforma la manera en que experimentas la vida. Ese poder se llama gratitud. No la gratitud superficial del gracias automático, sino la gratitud profunda, consciente, la que te hace sentir que todo, incluso lo que dolió, incluso lo que perdiste, tenía un propósito. La gratitud es el puente entre la abundancia y la conciencia, entre el tener y el ser, entre el miedo y la fe. Porque cuando aprendes a agradecer verdaderamente, dejas de vivir desde la carencia y comienzas a vivir desde la plenitud. La mayoría de las personas vive persiguiendo cosas que ya tiene. Persiguen amor mientras están rodeados de personas que los aman. Persiguen éxito mientras ignoran los pequeños logros que los trajeron hasta aquí. Persiguen felicidad mientras respiran, comen, caminan y no lo notan. La gratitud no es lo que viene después de conseguir algo, es lo que hace posible conseguirlo. Es la semilla de la abundancia, no su consecuencia. El problema es que la mente humana, programada para sobrevivir, siempre busca lo que falta. Es una máquina de detección de amenazas, no de bendiciones. Por eso, entrenar la gratitud es una forma de reprogramación mental. Es enseñarle a tu cerebro a ver lo que ya es bueno, a reconocer lo que ya funciona, a amplificar lo que ya tienes. Porque lo que reconoces, crece. Lo que agradeces, se multiplica. Lo que ignoras, desaparece. Edison agradecía sus fracasos. Cada vez que una bombilla no funcionaba, agradecía la oportunidad de aprender algo nuevo. Lincoln agradecía la adversidad porque le recordaba su propósito. Disney agradecía los rechazos porque lo empujaban a mejorar. Ford agradecía las críticas porque lo mantenían alerta. Todos los grandes lo entendieron, la gratitud no depende del resultado, depende de la perspectiva. La gratitud no es ceguera ante el dolor, es sabiduría ante la vida. No se trata de negar las dificultades, sino de encontrar el valor que contienen. Porque cada desafío trae un regalo oculto, cada pérdida trae una lección, cada caída trae una dirección. El alma que agradece no es ingenua, es poderosa. Sabe que nada ocurre por accidente. Sabe que incluso el caos tiene orden. Sabe que todo sirve. Cuando vives en gratitud, algo cambia en tu frecuencia. Tus pensamientos se limpian, tu energía se expande, tu cuerpo se sana. La gratitud eleva tu vibración al punto en que el miedo no puede alcanzarte. No porque desaparezca lo difícil, sino porque tu enfoque cambia. Dejas de mirar lo que falta y comienzas a ver lo que florece. Dejas de resistir la vida y comienzas a colaborar con ella. La gratitud no se expresa solo con palabras, se demuestra con presencia. Cuando estás agradecido, escuchas más, juzgas menos, disfrutas más, te comparas menos. Dejas de correr detrás del tiempo y comienzas a vivir dentro de él. Cada instante se vuelve un milagro, porque entiendes que nada te es garantizado. El simple hecho de respirar, de ver, de sentir, ya es un regalo inmenso. Pero vivimos tan distraídos que olvidamos que lo esencial no es lo extraordinario, sino lo cotidiano. El que aprende a agradecer lo simple, domina la vida. Porque si puedes encontrar belleza en lo pequeño, no hay circunstancia que te robe la paz. La gratitud te da inmunidad espiritual. Te convierte en alguien que no depende del entorno para sentirse completo. Puedes perderlo todo, y aún así sentirte entero, porque tu valor ya no se mide por lo que tienes, sino por lo que reconoces. Y aquí está la verdad más profunda, no puedes atraer más si no agradeces lo que ya tienes. El universo no premia la insatisfacción, premia la apreciación. Si no aprecias la primera chispa, no mereces el fuego. Si no valoras el primer paso, no estás listo para la montaña. La abundancia no llega a los que piden más, sino a los que aprovechan más lo que tienen. La gratitud también transforma la relación con el dolor. Porque cuando aprendes a agradecer incluso las heridas, el sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en maestría. Cada pérdida que agradeces, te libera. Cada cicatriz que honras, te fortalece. Cada error que reconoces, te enseña. La gratitud convierte la víctima en alquimista. Y esa es la diferencia entre quien vive en queja y quien vive en crecimiento.
El que se queja ve la vida como enemiga, el que agradece la ve como maestra. El primero repite sus lecciones, el segundo evoluciona. Practicar la gratitud no es una técnica espiritual, es una estrategia de poder. Porque el cerebro humano no puede estar agradecido y temeroso al mismo tiempo. Son frecuencias opuestas. La gratitud disuelve la ansiedad porque te devuelve al presente, a la hora, al único lugar donde la vida ocurre. Cuando agradeces, el pasado se convierte en sabiduría y el futuro en confianza. La gratitud también es visión. Ver más allá de lo que es, hacia lo que será. Agradecer por lo que aún no tienes como si ya lo tuvieras. Porque el universo interpreta la gratitud como señal de abundancia. Cuando agradeces de antemano, estás enviando un mensaje: ya confío, ya recibí. Y esa confianza abre las puertas que la duda mantiene cerradas. Pero la gratitud más poderosa no es la que sientes cuando todo sale bien, sino la que mantienes cuando todo se desmorona. Agradecer en la abundancia es fácil, agradecer en la pérdida es grandeza. Agradecer en medio del caos es declarar: esto también es parte de mi crecimiento. Es resistir sin endurecerte, es llorar sin perder esperanza, es mirar la tormenta con la certeza de que el sol sigue detrás de las nubes. Mira a Mandela, encerrado durante 27 años en una celda fría, aislado, humillado, olvidado por el mundo. Y aún así, salía cada mañana al patio con una sonrisa y decía: gracias por otro día para aprender paciencia. Esa es la gratitud en su estado más puro. No la gratitud del que recibe, sino la del que entiende. Porque agradecer no es aceptar la injusticia, es trascenderla. No es resignación, es poder. Es decirle al dolor: no me destruirás, me transformarás. Cuando vives en gratitud, la vida deja de ser una serie de pruebas que soportas y se convierte en una serie de lecciones que honras. Dejas de ver enemigos y ves espejos. Dejas de ver obstáculos y ves oportunidades. La gratitud no cambia lo que pasa, cambia cómo lo ves. Y ese cambio lo es todo. Porque la realidad no es lo que ocurre, es lo que interpretas. Dos personas pueden vivir la misma experiencia, una se amarga, la otra despierta. La diferencia está en la gratitud. La gratitud también sana las relaciones. Porque cuando agradeces lo que alguien te dio, incluso si ya no está, cierras ciclos. Cuando reconoces lo bueno antes de criticar lo malo, transformas la energía. Agradecer no significa justificar, significa liberar. Y liberar es crecer. Agradecer también es una forma de humildad. Es recordar que no todo depende de ti, que la vida te sostiene en millones de formas invisibles. Que alguien plantó el árbol que te da sombra, que alguien inventó la medicina que te curó, que alguien encendió la luz que hoy ilumina tu casa. La gratitud te conecta con la red de la existencia y te recuerda que no estás solo. Capítulo 9. Adaptabilidad, la inteligencia de fluir. El mundo no pertenece al más fuerte ni al más rápido, sino al que mejor se adapta. Esta ha sido la ley silenciosa de toda la existencia desde el principio de los tiempos. Los imperios que dominaron el mundo cayeron no por falta de poder, sino por falta de flexibilidad. Las especies que sobrevivieron no fueron las más agresivas, sino las que aprendieron a cambiar con el entorno. La adaptabilidad no es debilidad, es inteligencia. Es la habilidad suprema de fluir sin perder tu esencia, de moverte sin quebrarte, de transformarte sin traicionarte. La vida no es lineal. Cambia, gira, se expande, se repliega, se contradice. Y quien no aprende a moverse con ella, termina luchando contra ella. La rigidez es muerte lenta. La adaptabilidad, en cambio, es vida eterna. El río que fluye sobrevive a la roca que se resiste. El árbol que se dobla con el viento no se quiebra en la tormenta. Así funciona todo, lo que se adapta, perdura. Pero el ser humano moderno, acostumbrado al control, teme el cambio. Quiere que la vida sea predecible, que las cosas permanezcan iguales, que nada lo saque de su estructura. Vive atado a planes, a rutinas, a identidades que ya no le sirven. Y cuando la vida cambia, porque siempre cambia, se derrumba. Pero el cambio no es el enemigo, la resistencia al cambio lo es. Adaptarse no significa rendirse. Significa aceptar que las circunstancias no siempre estarán a tu favor y, aún así, seguir avanzando.
Es la capacidad de moverte dentro del caos con serenidad, de encontrar nuevas rutas cuando las antiguas desaparecen. La adaptabilidad es la verdadera forma de inteligencia, porque implica presencia, conciencia, humildad y flexibilidad. Es mirar la realidad de frente y decir, no puedo controlar esto, pero sí puedo decidir quién soy dentro de esto. Edison perdió su laboratorio en un incendio. En lugar de lamentarse, dijo, gracias a Dios, podremos empezar de nuevo. Y lo hizo. Carnegie atravesó crisis económicas, huelgas, cambios tecnológicos, pero se adaptó una y otra vez hasta convertir el acero en símbolo de modernidad. Lincoln navegó una guerra civil que podría haber destruido a cualquier otro líder, pero supo adaptarse a cada cambio político, militar y emocional sin perder el norte. Walt Disney fue rechazado tantas veces que cualquier otro habría abandonado, pero él se adaptó a cada derrota hasta convertir sus fracasos en cimientos. Esa es la esencia de los grandes, no resisten el cambio, lo utilizan. Donde otros ven amenaza, ellos ven oportunidad. Donde otros se paralizan, ellos evolucionan. Entienden que el cambio no destruye a los preparados, los refina. El secreto de la adaptabilidad no está en cambiar por miedo, sino en cambiar por sabiduría. No se trata de ser voluble ni de carecer de dirección, se trata de tener raíces tan profundas que puedas doblarte sin arrancarte. Es ser como el bambú, flexible en la forma, firme en el fondo. Adaptarte no significa perder quién eres, significa expresarte de nuevas maneras. El ego teme el cambio porque vive de las etiquetas. Se aferra a lo conocido, yo soy así, yo no hago eso, yo siempre he sido de esta forma. Pero el alma sabe que nada es fijo, que la identidad también evoluciona. Lo que hoy te define, mañana puede limitarte. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser solo una etapa. Crecer significa tener el valor de reinventarte sin sentir que traicionas tu pasado. La adaptabilidad también requiere humildad. Humildad para aceptar que no siempre tienes razón, que no siempre sabes el camino, que no siempre puedes controlar los resultados. La arrogancia se quiebra ante el cambio, pero la humildad se ajusta, observa, aprende, fluye. Los sabios no luchan contra la corriente, la utilizan para avanzar. El cambio, en realidad, no destruye, revela. Muestra quién eres de verdad cuando el suelo se mueve. Cualquiera puede mantenerse firme cuando todo está estable. La verdadera fortaleza se mide cuando el terreno tiembla. La adaptabilidad es esa capacidad de mantenerte centrado incluso cuando el mundo gira alrededor de ti. Piensa en el agua, no tiene forma fija, pero llena cualquier espacio. No tiene resistencia, pero desgasta la piedra. No tiene fuerza visible, pero da vida a todo. La adaptabilidad es ser como el agua, suave y firme a la vez, paciente y poderosa, libre y disciplinada. Cuando aprendes a fluir, dejas de temer el cambio. Porque entiendes que el cambio no viene a destruirte, viene a dirigirte. Cada transición, cada pérdida, cada final es un movimiento del universo empujándote hacia una nueva versión de ti. Si te resistes, sufres. Si fluyes, creces. La adaptabilidad también implica desapego. Desapegarte de los resultados, de las expectativas, de la necesidad de tener razón. No se trata de no sentir, sino de no aferrarte. Porque lo que se aferra se pudre. Lo que se suelta, respira. La adaptabilidad es confianza. Confianza en que, aunque el camino cambie, el destino sigue siendo el mismo, tu evolución. Los más sabios entienden que cada crisis es un entrenamiento en flexibilidad. La vida te estira para que crezcas. Y mientras más te resistes, más duele. Pero si aprendes a doblarte sin romperte, la vida deja de ser lucha y se convierte en danza. Adaptarte también significa estar dispuesto a aprender siempre. Lo que te funcionó ayer puede no servirte mañana. Los grandes innovadores, los líderes, los artistas, los científicos, todos ellos tienen algo en común, son eternos aprendices. Nunca se sienten terminados, nunca se creen maestros absolutos. Porque saben que el mundo cambia a la velocidad de un pensamiento, y quien deja de aprender, empieza a morir. La adaptabilidad también requiere desaprender. A veces, lo que te trajo hasta aquí no te llevará más lejos.
Las creencias, los hábitos, los métodos que antes funcionaban pueden volverse cadenas si no los revisas. La evolución no es acumulación, es depuración. Adaptarte es saber soltar lo viejo para poder recibir lo nuevo. Y cuando entiendes esto, cuando dejas de resistirte al cambio y eliges fluir con él, la vida se vuelve más ligera. Ya no luchas contra el río, navegas con él. Ya no temes perder, confías en renacer. Ya no buscas controlar, buscas comprender. Y en esa comprensión, nace la paz. Capítulo 10. Resiliencia, el arte de renacer del fuego. Hay una fuerza que no se enseña en las escuelas, que no se compra, que no se hereda, que no depende de la suerte ni del talento. Una fuerza que solo se forja en la oscuridad, en el ruido del dolor, en los momentos donde todo parece perdido. Esa fuerza se llama resiliencia. Y no hay grandeza sin ella. Porque la resiliencia no es resistencia pasiva, es creación activa. No es soportar el fuego, es renacer de él. No es no caer, es decidir levantarse una vez más, incluso cuando el cuerpo duele, incluso cuando el alma grita, incluso cuando la mente te dice que ya no puedes más. La resiliencia es el arte de reconstruirte con las piezas que quedaron después de la tormenta. Es la habilidad de mirar tus ruinas y ver potencial. Es la decisión de decir aún no termino cuando la vida parece haberte cerrado todas las puertas. Es el músculo invisible que separa a los que se rinden de los que resurgen. El mundo admira el éxito, pero rara vez entiende lo que lo precede. Nadie ve las noches en vela, las derrotas silenciosas, las lágrimas que no se publican, los días donde no quedaba más que seguir por inercia. Pero ahí, en esa oscuridad, es donde nace la resiliencia. Es donde te enfrentas a ti mismo sin máscaras y descubres que hay una fuerza en ti más grande que cualquier circunstancia. Lincoln sufrió pérdidas personales devastadoras antes de liberar una nación. Edison fracasó miles de veces antes de iluminar el mundo. Ford fue ridiculizado por toda la industria antes de cambiarla para siempre. Mandela pasó 27 años en una celda antes de liderar la libertad de su pueblo. Todos ellos tuvieron algo en común: el fuego los probó, pero no los consumió. Los purificó. Porque la resiliencia es eso, una alquimia del alma. Convierte el dolor en sabiduría, la pérdida en fortaleza, el fracaso en impulso. Cada herida, si la enfrentas con conciencia, se transforma en poder. Cada caída, si la observas con humildad, se convierte en entrenamiento. La resiliencia no niega el sufrimiento, lo abraza. Lo transforma en su materia prima. El error que muchos cometen es creer que ser fuerte significa no sentir. Pero la verdadera fortaleza no es ausencia de emoción, es la capacidad de seguir adelante a pesar de ella. El resiliente llora, sangra, se quiebra, pero no se rinde. Porque ha entendido que la rendición no detiene el dolor, lo prolonga. Que escapar de la vida no evita la caída, la repite. La resiliencia nace del amor propio más profundo, el amor por la posibilidad de volver a intentarlo. El amor por la vida incluso cuando no te sonríe. Es ese fuego interno que dice, puede doler, pero no me destruirá. Y ese pensamiento, esa chispa, es el principio del renacimiento. A veces, la vida te rompe a propósito. No para destruirte, sino para vaciarte de lo que ya no necesitas. Te arrebata lo que no estaba alineado contigo, te deja sin refugio para que descubras tu propia fortaleza, te deja sin respuestas para que aprendas a escuchar tu intuición. Lo que llamas pérdida, a menudo es ajuste. Lo que llamas fracaso, a veces es dirección. La resiliencia también es aceptar que no puedes controlar todo. Que algunas cosas se rompen y no vuelven a ser iguales. Pero eso no significa que no puedan volver a ser hermosas. Como el arte japonés del kintsugi, donde las piezas rotas se unen con oro, la resiliencia convierte tus grietas en belleza. Te recuerda que las marcas no son vergüenza, son historia. Ser resiliente no es tener una vida fácil, es tener una mente invencible. Es decidir que ninguna circunstancia te definirá más que tu respuesta ante ella. Es mirar el fuego y decir, voy a cruzarlo. Es aceptar el dolor sin dejarte consumir por él. Es resistir el impulso de rendirte y elegir, una y otra vez, avanzar. La resiliencia también se cultiva. No es un don, es una disciplina emocional.
Se entrena con cada dificultad. Se fortalece con cada caída. Se expande con cada pérdida. Porque cada vez que sobrevives a algo que pensabas que no podrías soportar, naces un poco más libre. Los grandes líderes, los inventores, los artistas, los pensadores, todos fueron resilients. Todos enfrentaron su propio infierno. Y todos eligieron atravesarlo en lugar de huir. Esa elección, simple, brutal, heroica, es lo que cambia todo. Porque el dolor que no enfrentas se repite, pero el dolor que atraviesas te libera. La resiliencia también te enseña humildad. Te muestra que no eres invencible, pero sí infinito en tu capacidad de recomponerte. Te enseña que la vida no te debe nada, y aún así, tú puedes darle todo. Te enseña que incluso cuando pierdes, sigues teniendo lo esencial, tu capacidad de empezar otra vez. Y eso es lo que define a los valientes. No la ausencia de caídas, sino la decisión de no quedarse abajo. Cada vez que te levantas, envías un mensaje al universo, no me vas a romper. Y ese mensaje, esa energía, cambia el curso de tu historia. La resiliencia no solo te transforma a ti, transforma a quienes te observan. Porque tu capacidad de levantarte da permiso a otros para hacer lo mismo. Te conviertes en un espejo de esperanza, en una prueba viviente de que el alma humana es indestructible. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento nace cuando resistes lo que ya es, cuando te niegas a aceptar el cambio, cuando te aferras a lo que ya se fue. La resiliencia, en cambio, acepta, aprende y se eleva. No porque olvide, sino porque trasciende. Capítulo 11. Aprendizaje, la sabiduría de nunca terminar. Hay una sabiduría que no se acumula en libros ni en títulos, que no se obtiene con diplomas ni con medallas. Es la sabiduría que nace del movimiento, del error, de la observación, de la humildad de saber que nunca se sabe lo suficiente. Esa sabiduría se llama aprendizaje. Y el aprendizaje verdadero no tiene final. Es la conciencia de estar siempre empezando, siempre creciendo, siempre descubriendo algo nuevo incluso en lo que ya creías dominar. Aprender es permanecer vivo. La vida no recompensa al que cree saberlo todo, sino al que sigue dispuesto a aprenderlo todo. Porque el conocimiento que no se renueva se convierte en peso, y el ego que cree saberlo todo se convierte en su propio límite. Lo que no evoluciona, se estanca. Lo que no se cuestiona, se pudre. Aprender es la manera en que el alma respira, se expande, se renueva. Desde que el ser humano levantó la vista al cielo, aprendió. Aprendió mirando las estrellas, observando los ciclos del agua, estudiando el fuego, escuchando el viento. Aprendió del dolor, del hambre, de la pérdida, del amor. Aprendió del fracaso más que del triunfo. Porque el fracaso, si lo aceptas con humildad, te enseña lo que el éxito oculta. Edison aprendió miles de veces antes de encontrar el filamento que iluminó la noche. Ford aprendió de cada error mecánico antes de poner un automóvil en manos del pueblo. Lincoln aprendió de la humillación, de la derrota política, de la soledad del liderazgo. Disney aprendió de cada ruina económica, de cada rechazo, de cada crítica. Ninguno de ellos se definió por lo que sabía, sino por su capacidad de seguir aprendiendo. Aprender es aceptar que cada día puede mostrarte algo nuevo, que nadie es demasiado sabio como para no equivocarse. Es abrir la mente y el corazón para dejar entrar la experiencia. Es comprender que cada persona, incluso aquella que te hiere, tiene algo que enseñarte. Que cada situación, incluso la más dolorosa, es una lección disfrazada. El aprendizaje no se trata de acumular información, sino de transformar comprensión en acción. Porque de nada sirve leer si no aplicas, escuchar si no reflexionas, observar si no integras. El aprendizaje verdadero se demuestra en la forma en que vives, no en la cantidad de conceptos que recuerdas. La mente que no aprende se convierte en prisión. Empieza a defender sus viejas creencias como si fueran verdades eternas, empieza a juzgar lo que no entiende, empieza a cerrar las puertas de la evolución. Y así, poco a poco, muere. No en cuerpo, sino en conciencia. Pero la mente que aprende nunca envejece. Puede tener arrugas, pero su curiosidad sigue joven. Porque el aprendizaje mantiene el alma despierta. Te obliga a mirar el mundo con ojos nuevos,
a preguntarte por qué, a maravillarte otra vez con lo que antes dabas por hecho. El aprendizaje también requiere humildad. Y la humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Es aceptar que no eres el centro del universo, que no lo sabes todo, que cada encuentro, cada conversación, cada error puede expandirte si lo permites. El sabio no presume lo que sabe, demuestra lo que aprende. El ego busca tener razón, la mente sabia busca comprensión. El ego quiere ganar, el aprendiz quiere crecer. Por eso, los más grandes en la historia nunca dejaron de ser estudiantes. Leonardo da Vinci murió con cuadernos llenos de preguntas. Einstein decía que su curiosidad era su mayor talento. Sócrates afirmaba que solo sabía que no sabía nada. Esa es la paradoja de los sabios: cuanto más aprenden, más conscientes son de su ignorancia. El aprendizaje también implica desaprender. Soltar ideas que ya no sirven, creencias heredadas que limitan, verdades antiguas que ya no encajan en la nueva realidad. Desaprender es más difícil que aprender, porque requiere coraje. Requiere mirar tus certezas a los ojos y decir, gracias por traerme hasta aquí, pero ya no me sirven. Y esa liberación abre espacio para lo nuevo. La evolución no es acumulación, es depuración. No se trata de tener más respuestas, sino de hacer mejores preguntas. Porque el aprendizaje no termina cuando crees haber llegado, termina cuando dejas de preguntar. Y quien deja de preguntar, deja de crecer. El aprendizaje también exige presencia. No puedes aprender si vives en el pasado ni si estás ansioso por el futuro. Aprender es estar aquí, observando, escuchando, sintiendo. Es descubrir lo que la vida intenta mostrarte en cada momento. A veces la lección está en el silencio, a veces en el error, a veces en la pausa. Y aunque la mayoría busca lecciones grandiosas, la sabiduría más profunda está en lo cotidiano. En la forma en que reaccionas cuando algo no sale como esperabas. En cómo tratas a los demás cuando no te están viendo. En cómo te hablas a ti mismo cuando fallas. Cada gesto, cada pensamiento, cada respuesta es un aula. Aprender también significa adaptarte al ritmo del cambio. Porque el conocimiento tiene fecha de caducidad. Lo que hoy es cierto, mañana puede no serlo. Por eso, la mente sabia es como el agua, fluida, abierta, capaz de tomar la forma de lo nuevo sin perder su esencia. El aprendizaje también te enseña paciencia. Entiendes que los procesos no se aceleran, se viven. Que el crecimiento real no ocurre en la prisa, sino en la atención. Que lo importante no es llegar rápido, sino llegar consciente. La paciencia es la prueba de que estás aprendiendo en el nivel correcto. Y cuando realmente aprendes, el juicio desaparece. Porque entiendes que todos están en proceso. Que cada persona actúa desde su nivel de conciencia. Que tú también actuaste desde la inconsciencia alguna vez. Aprender te vuelve compasivo. No excusas el daño, pero comprendes la ignorancia. Y en esa comprensión nace la paz. Aprender también es un acto de amor propio. Porque cada vez que te permites aprender algo nuevo, estás expandiendo tus posibilidades. Estás demostrando que crees en tu capacidad de mejorar. Y esa creencia es la base de toda transformación. Capítulo 12. El final que comienza, el poder de vivir despierto. Llegamos al punto donde las palabras ya no buscan convencerte, sino recordarte. Donde lo aprendido deja de ser información y se convierte en conciencia. Porque la vida, al final, no se trata de acumular conocimiento, ni de alcanzar metas, ni de conquistar montañas externas. Se trata de despertar. De abrir los ojos más allá de la rutina, más allá del miedo, más allá del ruido. De ver, por fin, que todo lo que buscabas siempre estuvo dentro de ti. Vivir despierto es entender que la existencia no es una carrera, es una danza. Que el propósito no se encuentra afuera, se recuerda adentro. Que el éxito no se mide en lo que logras, sino en lo que eres mientras lo logras. Es mirar la vida no como una carga que debes soportar, sino como una oportunidad sagrada de crear. El ser humano pasa la mayor parte de su vida dormido. No dormido físicamente, sino espiritualmente. Vive repitiendo hábitos, pensamientos y emociones como un mecanismo automático, sin cuestionar, sin sentir, sin elegir. Reacciona, pero no responde. Sobrevive, pero no vive.
Y ese es el mayor desperdicio, llegar al final sin haber despertado nunca. Despertar no es cambiar todo lo que haces, es cambiar la manera en que lo haces. Es traer conciencia a cada gesto, a cada palabra, a cada decisión. Es darte cuenta de que estás aquí, ahora, respirando, y que eso ya es un milagro. Es entender que la vida no te pertenece, pero te fue confiada, y que cada segundo es una oportunidad para honrarla. Vivir despierto es recordar que nada te falta. Que lo que buscas no es algo que debas obtener, sino algo que debas expresar. Que ya eres completo, aunque te falten cosas. Que ya eres valioso, aunque nadie te lo reconozca. Que ya eres suficiente, aunque el mundo te diga lo contrario. Cuando despiertas, dejas de correr detrás del futuro y comienzas a crear desde el presente. Dejas de buscar aprobación y comienzas a vivir en coherencia. Dejas de intentar controlar la vida y empiezas a colaborar con ella. Porque entiendes que la vida no es una guerra que ganar, es un flujo que seguir. Vivir despierto es ver el mundo con los ojos del alma. Es sentir la conexión entre todas las cosas. Es entender que cada persona que se cruza en tu camino es un reflejo, un maestro, una oportunidad. Que cada situación, incluso la más dolorosa, viene a expandirte. Que nada sobra, que nada está fuera de lugar. Pero despertar duele. Duele porque te obliga a ver tus mentiras, tus apegos, tus miedos. Duele porque te arranca las máscaras con las que te protegías. Duele porque la verdad, al principio, quema. Pero después, libera. Porque no hay libertad más grande que la de ver sin filtros, sin excusas, sin miedo. El despertar no es un instante, es un proceso. Cada desafío, cada caída, cada pérdida fue parte de ese proceso. No eras débil cuando te rompiste, estabas despertando. No eras torpe cuando dudaste, estabas aprendiendo a ver. No eras incoherente cuando fallaste, estabas recordando quién eras en realidad. Todo sirvió. Todo formó parte del camino. Despertar también significa perdonar. No solo a los demás, sino a ti mismo. Perdonarte por haberte engañado, por haberte callado, por haberte postergado. Perdonarte por haberte olvidado. Porque solo quien se perdona puede volver a empezar. Y cada día, mientras respiras, tienes esa oportunidad, empezar otra vez. Vivir despierto es entender que nada está perdido. Que incluso el error tiene propósito. Que incluso el caos tiene belleza. Que incluso la muerte es solo otra forma de transformación. Porque cuando vives despierto, ya no temes perder, temes no haber vivido. Y entonces, la vida se vuelve simple. No fácil, pero simple. Te das cuenta de que no necesitas más cosas, necesitas más conciencia. Que no necesitas más tiempo, necesitas más presencia. Que no necesitas cambiar el mundo, necesitas cambiar la manera en que lo miras. Cada respiración se convierte en un acto sagrado. Cada paso, en una oración. Cada mirada, en una oportunidad de amor. Empiezas a agradecer sin motivo, a sonreír sin razón, a servir sin recompensa. Y en ese estado, entiendes lo que los sabios han dicho desde siempre, que la plenitud no está en tenerlo todo, sino en estar completamente en lo que tienes. Vivir despierto también es vivir valiente. Es mirar de frente lo incierto sin necesitar respuestas inmediatas. Es confiar en que el camino se revela mientras caminas. Es soltar el control sin perder la dirección. Es dejar que la vida te atraviese, sin esconderte, sin endurecerte, sin escapar. Cuando vives despierto, cada día es el primero. No repites el ayer, lo recreas. No revives el pasado, lo integras. No anticipas el futuro, lo construyes. Ya no vives de la memoria, vives de la experiencia. Y cada experiencia, incluso la más pequeña, se vuelve una chispa de eternidad. La verdadera sabiduría no está en llegar al final con todas las respuestas, sino con todas las preguntas vividas. Porque el alma no vino a resolverlo todo, vino a experimentarlo todo. Vino a aprender, a sentir, a crecer, a recordar. Así que deja de buscar un final perfecto. No existe. El final solo es otro principio, una nueva forma de despertar. Lo que termina no muere, cambia de forma. Lo que pierdes no se va, se transforma en parte de ti. Todo sigue, todo se recicla, todo continúa. Y ahora,
Al llegar aquí, al final de este viaje, quizás te des cuenta de que nunca se trató de conseguir algo afuera, sino de encender algo adentro. El arte de pedir, el arte de actuar, el arte de creer, de ver, de resistir, de amar, de agradecer, de aprender, todos esos caminos te llevaron al mismo lugar, a ti. Porque tú eras la respuesta. Tú eras la fuente. Tú eras el fuego.